Chao, gracias. Listo. ¡Ay! ¡Qué felicidad más grande! Porque siempre cuando uno entra a un nuevo país, como que todo empieza, no sé, como que se reinicia todo, las energías, el alma, no sé. Les recuerdo que en el episodio anterior salimos de Nicaragua, un país que nos regaló momentos realmente memorables. Pero debido a los pocos días que tenemos de permiso dentro del CA4, hoy la ruta nos conduce hacia Honduras. Así comenzamos una nueva etapa del viaje. Es una locura. No hay muchas palabras, pero da una felicidad enorme cuando se hacen estos trámites, cuando ya uno hace todo sale bien. Toda la frontera es una experiencia. Sí. Como siempre, ya el atardecer esperándonos. ¡Ey! ¿Verdad? Miren, qué hermoso ese atardecer que ya hay ahí. Bueno, mi gente bella y hermosa, es un placer oficialmente decirles bienvenidos a Honduras. Ay, Honduras, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué tendrás? Buenas. Y siendo las 6 de la tarde, estamos llegando a Choluteca. Vamos a ver por aquí dónde vamos a pasar la noche. A ver qué sucede y dejar que estos cuerpos descansen hoy de todo un poco. Buenos días, Valentinita. Buenos días. ¿Cómo amanece el ánimo? Bien, ya un poquito más clara porque teníamos una leve confusión de qué hacer acá en Honduras, pero ya lo tenemos clarísimo. Sí, bueno. Y también por el tema del dron. Claro. Resulta que hoy estuvimos toda la mañana intentando resolver qué íbamos a hacer finalmente con el dron, que como ustedes bien saben está en Costa Rica, pero enviarlo aquí a Honduras nos iba a salir carísimo los impuestos. De hecho, supimos que algunos viajeros han dejado finalmente perder el dron porque los impuestos se los cobran como si el dron fuera nuevo. Y recuerden que nosotros estamos enviando 2 drones, entonces va a ser más caro todavía. Por otro lado, son las 11 de la mañana y recién acabamos de tomar la decisión de cómo va a ser la ruta por Honduras y hemos decidido que nos vamos a ir hacia el Atlántico. Nos han dicho que esa zona es muy hermosa, nosotros también estuvimos viendo un par de fotos y se ve increíble, y creo que también es una parte importante por conocer aquí de Honduras. Entonces ese es el plan, así que vamos a terminar de... Sí, vamos a ir a desayunar, desayuno, almuerzo ya hasta ahora y a tomar ruta, que yo creo que hoy va a ser un gran día. Estaba mirando aquí el mapa, pero al final desde aquí, desde Choluteca, que es donde estamos, parece que es muy difícil llegar hasta Danlí. Entonces el plan se acaba de cambiar y nos vamos a ir primero hasta Tegucigalpa, porque estos caminos, no sé si se alcanza a ver ahí, estos caminitos se nota que son, pero mira, puros caminitos como de montaña. Entonces creo que lo más fácil va a ir a Tegucigalpa, y también necesitamos
hacer un par de cosas. Vamos a ver, no vamos a hablar mucho en el tiempo y vamos a ir resolviendo en el camino. Gracias, hasta luego. Vamos a ver si encontramos algo para desayuno, almuerzo. Ay, que me como una vaca. ¿Estás que te comes una vaca? Justamente ayer venía conversándoles y diciéndoles que lo que no nos gustaba de los hoteles es eso, que no hay lugar donde uno se pueda preparar sus alimentos y así. Entonces, cuando uno sale el día siguiente de ruta, tiene que preocuparse de esto, ¿no? Del desayuno, de ir a buscar algo para comer. Entonces, pero por lo que veo, Honduras no es tanto de hosteles. Mira, acá hay algo de comida. Es como tortillas, es como asado y eso. ¿Te parece o vamos a otro lugar? ¿Aquí nomás? Ya. Dale. Mira, tuvimos suerte. Pues al parecer ya se empiezan a ver más los tacos, ¿no? Sí, me habían comentado que donde se está acercando como a México y todo como todos estos países, se empieza a ver como más los tacos. Qué rico. Entonces miren, se ve súper bueno, ¿no? Y acá un juguito de tamarindo. Así que buen provecho. Ustedes saben, los que me conocen. Pollo, carne, chimichurri, queso. Delicioso. ¿Cómo está? Delicioso. O no sé, porque no tomamos desayuno o está muy bueno. Debe ser un poco de las dos. Entre el hambre y que está muy bueno, está muy rico. Y también que son sabores diferentes. Así que, pues por este lado, súper provechoso. Ahora sí, barriga llena, corazón contento. Uy, pero necesitamos llegar en una sola pieza a Tegucigalpa. Ahí lo tenemos, arriba el aviso. Tenemos 143 kilómetros hasta la capital. ¿De Chile? Sí. ¿Van a pasar? ¡Ey! Ahora sí, muchas gracias a esta primera ciudad que visitamos. Y aquí, atravesando este puente, agarramos rumbo hacia Tegucigalpa. Entonces, como les veníamos diciendo, 142 kilómetros, 2 horas con 42 de viaje. Eso quiere decir que vamos a llegar temprano y lo necesitamos porque sí o sí tengo que ir a comprar unos micrófonos ahí para conectar las GoPros, ya que el intercomunicador de Valentina, como saben, se quemó desde Panamá. Entonces, por último, si le conecto los micrófonos a la GoPro, vamos a poder escuchar también lo que Valentinita habla. Entonces, un poco eso es lo que aprovechar, ya que vamos a pasar por esta ciudad, ¿no? Ah, sí. Vale está diciendo que se nota que aquí la conducción es mucho más rápida. De hecho, ayer cuando veníamos en carretera, una camioneta venía tan rápido que pitó y nos tuvo que tirarnos para un lado para dejarlo pasar porque no frenó. Venía con la bocina pegada. Pero bueno, en todo lado la conducción es distinta, entonces uno se tiene que ir acostumbrando a cómo es el país, ¿no? Ahora sí, buena energía.
cantidad de paneles solares los que uno ve por esta zona. Mira, un campo completo. Ahí deben haber muchos campos de fútbol. Pero también es cierto que, claro, esta zona es muy soleada. Entonces deben aprovecharla al máximo por lo mismo. Y el calor que hace, mira, casi 37 grados está marcando la Caballota en este momento. Y si miran hacia los alrededores, también se ve todo mucho más seco, ¿no? Tiene esa pinta así como de amarillo. Todo, el pasto, los cerros, de hecho hasta la boca se siente un poco más seca, como que los labios ya con ganas de partirse del calor que hay. ¿Qué dices? Vale, dice, para no decir que dan ganas de destapar una cerveza. Choluteca, en el sur de Honduras, es considerada como una de las zonas más secas y cálidas del país. Forma parte del llamado Corredor Seco Centroamericano y es una región caracterizada por altas temperaturas y largos periodos de sequía. Aquí los termómetros suelen superar los 38 o incluso 39 grados y la falta de lluvia afecta directamente a la agricultura y la ganadería. Y bajo este sol abrasador nos dimos cuenta de que la Caballota estaba cumpliendo 160.000 kilómetros. Imagínense cuántos kilómetros nos faltan para llegar hasta Alaska. Así que en este momento abro conversación. Hagan sus apuestas. ¿Con cuántos kilómetros creen que vamos a llegar a Alaska? Así que los empiezo a leer ahí en los comentarios. Y la persona que llegue más acertada o más cerquita al kilometraje, le voy a mandar un gran saludo desde el aviso en Alaska, con nombre y apellido, así que hagan sus apuestas. Buenas tardes. Me da licencia ya revisar, por favor. Claro. Ahí está. ¿La qué? La revisión de la moto. La revisión de la moto. Sí. ¿Cuál será la revisión? ¿Cuál será la revisión? Esta es la licencia ya. Sí. Los documentos de la moto, mejor dicho. Ah, ya. Ahí sí. Listo. ¿Cuándo entraron al país? Ayer. Listo. Gracias. Hasta luego. Era un control rutinario ahí, parece. Yo pensé que nos iban a decir algo porque aquí en Honduras, al parecer, es obligatorio andar con chaleco reflectivo para las motos durante todo el día. Al parecer, todavía no sé si esa información sea correcta. Igual si nos hubieran pedido que nos colocáramos los chalecos, que por lo general nos lo colocamos después de las 6 de la tarde, los llevamos acá. Pero en el día totalmente innecesario. Pero sí estábamos esperando que dijeran algo acerca de los chalecos, pero por lo que vemos no pasa nada. Quedan 52 kilómetros para llegar a Tegucigalpa, que por cierto se puso mucho más fresquita la ruta. Hemos subido harto
de altura, 26 grados, también mejoró muchísimo el clima, mucha más vegetación, todo más verde, más fresquito. Así que bien por ese lado. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, señor. ¿De dónde viajan, caballeros? Bueno, Hola. desde Chile. Desde Chile. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva ya en viaje? Casi 4 años. Casi 4 años. Sí, y acá en Honduras un día. Entramos ayer. Espero que la pasen bien en nuestro país y que todo les salga muy bien. ¿Y hasta dónde piensan ir? Vamos para Alaska. Alaska. Sí, Una señor. buena aventura, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, les deseo lo mejor. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Que todo salga bien por ahí, con la ayuda de Dios, va. Claro. Estamos para servirles acá en nuestro país, Honduras, y bienvenidos. Gracias. Muchas Mucho gracias. gusto. Listo. Yo soy clase 2 Chavarrías y estamos asignados por este sector. Ah, listo. Aquí estamos. Bueno, De pronto por ahí le paran los compañeros también, allá en otro sector, y ahí va a ver usted. listo. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Listo, que les Hasta vaya muy luego. bien. Gracias. Pues sí que bastantes controles por acá. Pero parece que son controles rutinarios. Sí debo decir que son muy buena onda la policía hondureña. De lo que vamos viendo, 38 kilómetros para Tegucigalpa. Ay, que ha estado complicado todo. Mucho tráfico aquí en Tegucigalpa. Bueno, por cierto, bienvenidos, ya estamos en Tegucigalpa. Tenemos hasta un poco de dolor de cabeza y cansancio por el calor de la ruta y porque nos estuvimos dando vueltas ya aquí en la ciudad tratando de conseguir los micrófonos que les había comentado, pero no tuvimos suerte hoy. Así que vamos a ver dónde pasamos hoy la noche y si es posible para mañana continuar ruta. Bueno, pero lo importante es que llegamos muy bien, entonces eso es muy positivo, ¿cierto? Muy positivo. Ya vamos. Y lo otro positivo es que necesitábamos llegar hasta la capital porque desde hace unos días la caballota viene con un sonido en el rodamiento trasero, un detalle mecánico que no podemos dejar pasar y que debemos cambiar con urgencia para poder continuar la ruta con seguridad. Dale ahí. Buen día, buen día. Les cuento que hemos estado aquí en este hostel súper tranquilos. Hemos estado 2 días ahí trabajando con el computador para poder subir los videos. Pero hoy sigue la misión. ¿Y cuál es la misión que teníamos? Cambiar el rodamiento de la caballota. Así que ya hemos conseguido por aquí un taller que está muy cerquitita. Entonces vamos para que nos ayuden con eso. Que en realidad el rodamiento todavía no se ha dañado del todo, pero si seguimos hacia la Ceiba con este rodamiento así malo, no creo que sea muy buena opción. Evidentemente, continuar con el rodamiento así no es una buena opción porque para llegar al Caribe hondureño o al Atlántico hondureño vamos a tener una ruta de más de 400 kilómetros. Mira un poquito ahí.
Buenas, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Santiago. Hola. Y Valentina. Mucho gusto, David. Aquí estamos con Bikerman. No tengo rostro ni nada de eso por la extorsión Ah, aquí en este país, pero gracias a Dios estamos calmados y ahí vamos echándole ganas. ¿Y en qué le podemos ayudar, Luis? bueno, pues la verdad necesitamos ahora el rodamiento, como le decía. De adelante, otra vez. El trasero, el rodamiento de aquí de la corona. Aquí adentro, está... Sí, la balinera. Sí, Valero. el valero le dicen aquí. Balinera. Balinera. Ah, buenísima. ¿Dónde la colocamos? Vamos a hacerle espacio para ponerla allá y desarmar la rueda, ¿eh? Listo, gracias. Él es Cristian, me lo quiero mandar para allá. ¿De dónde viene usted? ¿De Chile? ¿De Chile? Él es Cristian, lo quiero mandar para Chile. Ah, ¿verdad? Sí. Está acabado. Claro, uff. Ya está hule. Y eso que ese rodamiento yo lo había cambiado en Colombia. Y mire cómo quedó. Por eso venía traqueando. Uno conoce sus cosas. Al final era el rodamiento de ahí de la rueda. Estamos aprovechando para cambiar los dos traseros. Yo en un inicio pensé que era este rodamiento porque tiene un fuego ahí adentro. Pero acá lo estuvimos mirando y al final no es el rodamiento, sino que es como tal la pieza completa. El otro día lo revisé y tenía fuego, entonces ahí fue donde me entró la duda de que sí era este, pero como ven, finalmente era la rueda. Entonces ya estamos aquí solucionando y a ver si continuamos. Y esta pieza, que es la que tiene un poco de fuego, nos va a tocar que ver si la pedimos para que llegue un poco más adelante a México o algo así. Déjale, mire, hasta con lubricadita de cadena nos estamos yendo y tensada. Todo cheque. Cabal, como es. Todo premium. Bueno, ahora sí, quedamos pero listos aquí con David y Cristian, que lo dieron todo, lubricada de cadena, cambio de rodamientos, mejor dicho, todo súper bien. Feliz viaje. Que Bueno, Dios les cuide. Muchísimas gracias. Estamos aquí para apoyarle siempre. Listo, bueno, ahí estamos. Entonces, ya que quedamos listos, ¿Cuántos kilómetros que se viene kilometraje ahora. Así que muchas gracias. ¿Por qué? Porque es que le dicen lempira a los billetes. Porque era un cacique de una tribu de aquí Honduras. Sí. Y cuando peleaban, cuando lo vinieron a colonizar, Sí. el cacique Lempira peleó. Este queda en La Esperanza, Intibucá. Ahí queda donde era la tribu de él. Por eso le pusieron Lempira a la moneda hondureña. En el billete de a uno sale el cacique Lempira. Ah, buenísimo. Sí. Bueno. Bueno, un poco ahí va. No me la sé toda la historia, pero por ahí va. Por ahí va. Lo mío es mecánica, güey. Lo mío es mecánica, rodar. No es la historia, es que le estaba preguntando por qué le decían lempira a los billetes. Así que ahí estaba dando la explicación. Porque me causaba curiosidad que Honduras y el billete le dicen, o al dinero le dicen lempiras. Así que eso. Bueno, ahora sí nos fuimos. Bueno, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Igual. Muy contentos de haber pasado por aquí. A la orden siempre. Listo, gracias. Se despide de... Lo voy a conseguir. ¿Van a ir al hotel ahorita? Sí, Se despide del... aquí está. Ahí está. Chao. Chao, ¿todo bien? Cristian. Chao, chao. Antes de irnos de aquí de Tegucigalpa, estuvimos hablando mucho con Luis, que está aquí en la camioneta, se los voy a presentar.
que nos va a hacer el favor de sacarnos de la ciudad, pero aparte nos dio recomendaciones de él. Luis, lo presento aquí para el canal. Mucho gusto, Luis Garay de Honduras. Eso, bueno, Luis nos está acá guiando para salir de la ciudad y aparte nos armó ahí más o menos la ruta por donde vamos. Va para la ruta de Trujillo, que le decimos el corredor agrícola, que viene siendo como la Pampa o la Chana, la zona ganadera del país. Buenísima. Que disfruten. Gracias, Luis, y muchas gracias también por darse el tiempo, sacar un tiempo para nosotros. Buena ruta. Bueno, muchas gracias. Vamos a salir. Vamos a ver si nos suelta Tegucigalpa. Sí, nos va a acompañar. Que aparte también nos fue a dar una mano con el tema de los micrófonos, que era una de las razones por las que venimos aquí a Tegucigalpa, pero fue imposible conseguirlo. Así que bueno. Vale está diciendo sarcásticamente, no, pero si conseguir los micrófonos era súper fácil, porque yo todo el tiempo le dije que esos micrófonos eran fáciles de conseguir, pero ya vimos que no. Pero nos vamos contentos porque la caballota quedó lista para toda la aventura que se viene. Rellenamos también aceite porque tiene un leve consumo la caballota, también puede ser por los calores. Entonces eso por ese lado. Así que vamos a intentar salir de Tegucigalpa ahora sí, siendo las 11:30 de la mañana y con aproximadamente unos 400 kilómetros de ruta. Pues ahí tenemos Tegucigalpa, súper grande. Nos dimos millones de vueltas en la ciudad, cosa que no grabamos porque normalmente en las ciudades nunca prendemos tanto las cámaras, pero sí se nota que es una ciudad bastante movida. Bueno, como muchas capitales en el mundo, ¿no? Así que por eso también aquí Luis se ofreció a sacarnos por una ruta especial, porque dijo, si se van por donde los manda el Waze o el GPS común y corriente, los va a mandar por donde salen todos los buses y se van a demorar mucho para salir. Así que aquí va adelante como guía. También estamos viendo eso, que el hondureño es muy buena gente. Porque ni qué decir en el taller o como nos han tratado también en el hostel donde nos quedamos. Entonces nos estamos yendo con impresiones muy buenas de acá de la capital. Está bien, no, así tranquilo, ya sabes, estamos a la orden ahí porque yo los iba a pensar a llevar a comer, pero como van cortos de tiempo, mejor aprovechen porque es buen tirón. Sí. 23 litros, 550 lempiras, que iba a pagarlas, pero Luis aquí dijo, no, yo se las pago, vea. Y acá se sigue viendo la amabilidad del hondureño. Por los colombianos más. Hombre, no, muchas gracias entonces. Bueno, buen viaje, buena ruta. Gracias. Se cuidan. Gracias, Luis, un placer Viaje, conocerlo. se cuidan, ya saben, buena ruta. Disfruten. Les escribo para los demás, para que se queden en campamento, en el hotel. Yo le voy a decir a don Arturo que les dé buen precio, ¿verdad? Y que lo reciban bien. Vale la pena. Sí. Y vale la pena ir a comer marisco ahí, ¿cierto? Ahí sí, porque es la zona del marisco. Camarón y pescado fresco de arrecife. No, ahí lo pescan en la mañana y al mediodía se lo comen. Y lo que no puede faltar en la comida de Honduras, ¿cuál es? La baleada. La baleada. Bueno, hágale pues. Gracias, Luis, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muy contentos. Está bien. Qué buenísimo. Vaya. Luis, un placer, muchas gracias. Vaya. Cuídense mucho. Tipazo. El apoyo que le dan a la caballota. Gracias. Chao, Luis. Nos vemos. Las cosas bonitas del viaje y por las que Valentinita se emociona mucho. Siempre la disponibilidad, la amabilidad de la gente y las ganas de decir, tenga una patadita en el trasero para que avancen. Vamos que hay harta ruta por delante.
Y con esa buena energía seguimos rodando hacia nuestro próximo destino en Honduras. Pero desde ya les adelanto algo. A partir de este momento, la historia que teníamos pensado por este país no será ni de cerca lo que teníamos planeado. Lo que viene cambiará completamente el rumbo de este canal. Y no estoy exagerando. Nos vemos el próximo domingo.